Hola, el día de hoy vamos a diseñar una torre de absorción de platos y vamos a realizar un ejercicio en donde se va a absorber el dióxido de azufre. Como fundamento teórico se sabe que en una columna de absorción el gas que lleva el contaminante entra por la parte inferior de la columna y por la parte superior va a entrar el líquido que va a absorber dicho contaminante. Vamos a hacer un balance general de materia con respecto al componente A. Esto es relativamente fácil porque las entradas son igual a las salidas y solamente tenemos 2 entradas y 2 salidas. También requerimos hacer el balance en el área delimitada por la línea punteada, es decir, entre el plato 1 y el plato n+1, obteniendo esta ecuación igual entradas son igual a salidas. Aquí L' son los kilogramo-mol de disolvente o agua inerte por segundo, V' son los kilogramo-mol de aire inerte por segundo, X es la fracción mol del soluto en el líquido, Y es la fracción mol del soluto en el gas, Ln es el número total de moles líquidos sobre segundo y Bn+1 es igual a moles totales del gas sobre segundo. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Se desea diseñar una torre de platos para absorber dióxido de azufre de una corriente de aire mediante agua pura a 293 Kelvin. El gas de entrada contiene 20% mol SO2 y en la salida de 2% mol a una presión total de 101.3 kilopascales. La velocidad de flujo del aire es de 150 kilogramos por hora metro cuadrado. El flujo de agua de entrada es de 6.000 kilogramos de agua por hora metro cuadrado. Suponiendo una eficiencia total de platos de 25%, ¿cuántos platos teóricos y cuántos platos reales se necesitan? Suponer que la torre opera a 293. Todos estos datos los pasamos al diagrama de tal manera que en la parte superior tenemos el flujo de líquido de 6.000 kilogramos por hora metro cuadrado a una concentración de 0% de soluto y el gas entra por la parte inferior a razón de 150 kilogramos por hora metro cuadrado con una concentración de 0.2. Por acá arriba sale ese mismo gas pero ahora a una concentración de 0.02. La eficiencia es de 0.25, la temperatura de 20 grados centígrados y la presión de la columna o del sistema total es de 101.3 kilopascales. Pasamos todos nuestros datos y lo primero que hay que hacer es, aquí tenemos un flujo másico. Este flujo másico requerimos pasarlo a flujo molar con los pesos moleculares de ambas corrientes, que para el lado del líquido es el agua, que corresponde a 18 kilogramos por kilogramo mol, y el aire un peso molecular de 29 kilogramos por kilogramo mol. Entonces L' es igual a 6.000 sobre 18, obteniendo un valor de 333.33 kilogramos mol por hora metro cuadrado. Utilizando la misma lógica, es decir, dividiendo 150 entre 29 nos da un valor para B' igual a 5.1724. Sustituyendo los datos en la ecuación de balance general y despejando XN, como se muestra a continuación, se obtiene un valor para XN igual a 3.557 por 10 a la menos 3. Para entender cómo vamos a sacar los puntos de la línea de operación, tenemos el diagrama que nos muestra el perfil de concentración de la transferencia de masa. El gas entra a una concentración de 0.2 y sale a una concentración de 0.02. El líquido entra con una concentración de soluto de 0 y sale a una concentración de 0.003557, que es el valor que acabamos de calcular. Entonces se puede establecer un rango de valores entre 0.2 y 0.02 para Y y poder calcular puntos
para trazar la línea de operación. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a aplicar nuevamente el balance de materia entre el plato 1 y el plato n+1 con la ecuación que ya se vio, y sustituyendo los datos conocidos, eliminando términos y reorganizando, se obtiene esta ecuación en donde se tienen dos incógnitas, yn+1 y xn, pero yn+1 puede tomar valores desde punto 2 hasta punto 0,2 y podemos calcular entonces xn. Por ejemplo, para el valor cuando yn+1 es igual a punto 2, se obtiene un xn igual a punto 0,0357, formando esta tabla. ¿Cómo se va a construir esta tabla? Bueno, este valor es el que acabamos de calcular aquí, y lo que se puede hacer es restar punto 2 menos punto 0,2, es el valor que obtenemos, lo dividimos entre el número de puntos, en este caso 4, y obtenemos un valor de punto 0,45. Ese punto 0,45 lo sumamos desde el primer valor, que es punto 0,2 más punto 0,45, nos da punto 0,65, y así sucesivamente vamos sumando ese valor hasta llegar a punto 2. Ya se hizo el cálculo para yn+1 igual a punto 2, obteniendo el valor que ya habíamos visto. Hacemos lo mismo con los demás valores de yn+1 para obtener x1. Con los datos obtenidos construye la curva de operación. Sin embargo, antes de construir esa curva, vamos a construir la curva de equilibrio, para lo cual se requieren los datos de equilibrio para el sistema dióxido de azufre agua. Estos valores los puede encontrar usted en el apéndice A del Jacoblis, y se obtiene esta gráfica. Ya calculados los xn para los diferentes puntos yn+1, estos son los que se calculan con la ecuación, se puede trazar la gráfica correspondiente a la línea de operación, que en este caso es la línea naranja, y la línea azul corresponde a la línea de equilibrio. En esta gráfica vamos a colocar los puntos y1, x1, que el cruce nos va a dar aquí porque x0 es igual a 0 y y1 es igual a punto 0,2, entonces aquí tenemos nuestro primer punto. Por el otro lado tenemos que yn+1 nos da punto 2, que es la entrada del gas a la columna, y con respecto a xn se obtiene 0.0035, que es por aquí más o menos, y trazamos la línea color gris. Con esto podemos empezar a dibujar el escalón que nos va a determinar cuántos platos va a tener la columna. Aquí tenemos el plato 1, el plato 2, y en el cruce entre la línea gris y la línea que se forma al unir la línea de operación y la línea de equilibrio, toda esta línea la vamos a considerar como la unidad, la dividimos, y en este punto, que es el número de platos teóricos, aproximadamente 2.4. Entonces los resultados son: el número de platos teóricos es igual a 2.4, y el número de platos reales se divide el número de platos teóricos entre la eficiencia, dándonos un valor de 9.6. Con esto terminamos este ejercicio y me despido de ustedes con esta frase que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día.